La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentan Jueves de Sororidades, construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Afrodescendencias, prácticas artísticas y culturales en vinculación con la sociedad organizada. Diálogo impartido por Marejada, indisciplina de género. Cuando cae a cántaros la noche, que los truenos rasgan con su luz, la razón se oculta por momentos y se escapa a sembrar otra cruz. Unos pies al lado del fogón, 7 veces tiene que rogar. Resplandece la sombra de un ave, con la llama el vuelo iniciará. A dar un mensaje un cuervo vuela, huya en sus 2 lenguas graznará. Madre, hija, abuela les avisa, pronto gran peligro correrá. Encadila y pierde en su camino, los envuelve en ira y confusión. Sustituyen los rostros amigos, fieras con hambre de corazón. Hola, gracias por acompañarnos a otra edición del Jueves de Sororidades en colaboración con el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Nosotras somos Paola Aguiluz y Getsemaní Guevara, coordinadoras de Marejada, Indisciplina con Perspectiva de Género. Para quienes nos escuchan por primera vez, nos gustaría compartirles que una de las razones que da origen al proyecto Marejada es precisamente la de generar otras narrativas, nombrar y dialogar con voces de mujeres que han estado al margen hegemónico de la historia. Es por ello que, con motivo del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, que se conmemora el próximo 25 de julio, nos interesa abordar el trabajo de creadoras que han contribuido a visibilizar y a diseñar políticas públicas a favor de las poblaciones afromexicanas. El origen de esta conmemoración tuvo lugar hace 27 años durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas realizado en República Dominicana. Durante el encuentro de 1992, alrededor de 400 mujeres se dieron cita con el objetivo de reivindicar y visibilizar la aportación de mujeres afro en los ámbitos culturales y sociales, así como para definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo, la discriminación y las problemáticas desde una perspectiva de género. Según el INEGI, en México las poblaciones afrodescendientes representan el 1.16% de los habitantes del país. Si bien los estados con mayor número de afromexicanos son Oaxaca, Veracruz y Guerrero, entidades que conservan tradiciones africanas, en la Ciudad de México también tienen una presencia. Son del 1.8% de la población. Aunque han tenido un papel importante e influencia tanto en el pasado como en el presente del país, se les ha invisibilizado desde la época colonial y gran parte de esta población ha vivido situaciones de discriminación. El tema de este programa es afrodescendencias, prácticas artísticas y culturales. Para ello estamos muy contentas que nos acompañen 3 mujeres con perfiles destacables que desde su campo de acción han hecho aportes significativos en la lucha contra el racismo y la invisibilización de la población afromexicana. Están con nosotras Marbella Figueroa, afromexicana y artista plástica, Cristina Giles, afromexicana, actriz, promotora cultural y miembro de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, y Susana Harp, cantante de música tradicional mexicana y senadora del Congreso de la Unión por Oaxaca. Bienvenidas todas. Jueves de Sororidades, construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Marbella, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte en el programa. Por favor, para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti, intereses, tu formación artística. Gracias, Paola. Muchas gracias por el espacio, Getsemaní. Saludos también a Cris y a Susana, que también están por acá. Gracias por estar compartiendo ideas, pensamientos y experiencias por este lado. Mi nombre es Marbella Figueroa. Tengo 28 años y soy artista plástica. Soy creadora audiovisual
y mi formación la comencé en la Nacional, o más bien la hice, mi formación no como artista, sino mi formación académica dentro del tema del arte, la hice en la Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Bueno, ahora se llama FAD, Facultad de Artes y Diseño, pero cuando yo estuve ahí todavía era ENAP. Entonces, pues es ahí donde comienza mi interés por empatar esto que me gusta tanto, que es la expresión plástica, el trabajo activo por el tema de la afrodescendencia, la afromexicanidad y mis raíces, mi familia y demás. Entonces, pues va un poco por ahí. Justo, no sé si nos quieras platicar como un poco más sobre tus orígenes, sobre el proceso que tuviste para asumirte como una mujer afrochilanga, afromexicana. Como ya les dije, yo nací aquí en Ciudad de México, pero mis padres son de un pueblo de la Costa Chica que se llama Huehuetán. Está como a 3 horas de Acapulco, ya muy cerca de Oaxaca, y es un pueblo, pues un pueblo negro, una comunidad afrodescendiente, afromexicana, y pues mis orígenes están ahí, principalmente que yo sepa, ¿no? Porque de ahí hacia atrás pues no tengo como mucho conocimiento, pero toda mi familia es de ahí, mi padre, mi madre, ambos son de ahí. Mi vida está como dividida siempre entre la costa y la ciudad, entonces me encanta como este término de afrochilanga, porque sí, perfectamente siento que me queda, que está hecho como para mí, y el proceso de asumirme como tal, como una mujer negra, afromexicana, comenzó realmente hace poco. Cuando entré a la universidad decidí que el tema bajo el que yo iba a tratar todo lo que tuviera que hacer, todas las tareas, los ejercicios, las investigaciones, iba a girar en torno a eso, porque yo desde pequeña ya venía cargando como esta idea de sentirme extraña o sentirme ajena por las circunstancias en las que me ha tocado estar, ¿no? O sea, como en la primaria, siempre que me preguntaran que de dónde soy o que dónde era mi papá cuando iba por mí a la escuela. Oye, ¿tu papá de dónde es? Entonces, es en la universidad cuando comienzo a crear como un interés profundo por trabajar en el tema, porque desde luego que desde que yo soy pequeña sé que soy una mujer negra, ¿no? Toda mi familia fenotípicamente tiene rasgos afrodescendientes. Entonces, desde pequeña yo sé que mi color de piel es este y que mi familia también tiene un color de piel más oscuro, quizá más claro, pero rasgos específicos que nos hacen parecernos, ¿no? Entre nosotros, pero que lo supiera no significa que lo aceptara, ¿no? Fue un proceso distinto, el de saberme como una mujer, una persona, una niña afrodescendiente, afromexicana, y aceptarme como tal. Creo que cuando entro a la universidad y comienzo a hacer toda esta enunciación, investigación y a trabajar desde lo que a mí me interesa, que es ahondar en la historia de mi familia, comienzo a entender que además de serlo, es importante que lo acepte y que lo abrace. Todo el tiempo anterior a eso, pues había estado negando como esta raíz, ¿no? Queriendo ser siempre más clara o pensando porque mi familia no era de otro lugar, de tal o cual. Entonces, me parece que ahí comienza el proceso de enunciación y que sigue, ¿no? O sea, sigue el proceso, aún no termino, sigo descubriendo cosas. Qué importante es esto que nos das, como este proceso de identificación a partir de la universidad. Nos aventuramos por ahí por tu Instagram, revisé algunas de tus publicaciones y encontramos que justo a partir del autorretrato, collage, tú te enuncias y exploras toda esta parte, ¿no? de tu origen, y en una publicación nos llama la atención que dices que te reconoces vulnerable ante el tema de la negritud. Primero reconocerse, pero después como que sientes que no eres una voz autorizada para hablar de ciertas cosas, ¿no? Porque es como que yo no he estudiado tanto o apenas estoy como metiéndome como a este asunto o compartiendo con otras voces, ¿no? Entonces como que uno siempre se limita
que no está autorizada para hablar de eso. Pero bueno, además de lo complejo que nos mencionas, que ha sido un proceso largo en el que continúas, ¿cómo lo abordas en tu profesión artística? Pues para mí es muy importante siempre hablar en primera persona, hablar de mis experiencias, hablar de lo que yo siento, de lo que yo creo. Y esto al principio me generaba un conflicto porque me sentía como muy egoísta, hablando como siempre de mí, además de egoísta, egocéntrica, ególatra y todo lo que tenga que ver con yo, pues me hacía sentir que no estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, al hablar desde mis experiencias, he logrado conectar con las experiencias de otras mujeres, de otras personas, de otras compañeras, compañeros, que también, si no tienen experiencias iguales a las mías, porque nadie puede tener una experiencia igual a la mía, pueden ser similares en cuanto a los puntos de inflexión de cómo nos atraviesan ciertos temas. Entonces, para mí es importante siempre hablar desde mí, y yo me construyo a partir de la historia de mi familia. Es decir, no es como que yo comencé a hacer en 1992 y ya, ¿no? El día que nací. O sea, sí, físicamente, sí es así, pero para mí también es importante hablar de la ancestralidad y de lo que hay antes de que yo estuviera aquí de manera física, ¿no? En el plano terrenal, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablar de mí es hablar de mi familia en la costa, hablar de mi familia aquí en la ciudad, hablar de mi padre, de mi madre, de sus propios procesos, de cómo a ellos les ha atravesado esta cuestión del racismo estructural, de cómo se conciben ellos como personas afromexicanas o afrodescendientes. Para mí es importante siempre hablar de mis tías, de mis primas, de mis hermanos, de toda mi familia, de lo que es mi círculo más cercano, y utilizo el arte para darme respuestas principalmente a mí, para generarme quizá incluso más preguntas que respuestas, pero comenzó por ser una necesidad propia, una necesidad individual de no encontrar conexiones o vínculos allá afuera, y pues tener eso pues sí, esa necesidad de hacer un proceso interno que después se fuera expandiendo si es posible, y si no, pues hasta donde llegue, que es hasta mí, y lo que me permite encontrar conmigo es lo que más me interesa. Por eso siempre, o la mayoría de los trabajos que hablo, sea collage, grabado, pintura, algún escrito, lo que sea, siempre lo conecto con alguna experiencia. Y afortunadamente después descubrí que no tenía como esta idea que tenía más bien de ser egoísta o centrista. Además, era un poco falsa, también generada por otras ideas externas, porque al hablar honestamente desde mí, he logrado conectar, como les comentaba, con muchas otras personas. Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Que principalmente no hay nadie que pueda venir a debatirme acerca de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es de lo único que tengo certeza, y de lo único que yo puedo hablar, y lo único que yo puedo defender, y desde donde me puedo enunciar. Por eso es tan importante para mí hacerlo desde ahí, porque las teorías, viene alguien más y me la tira, ¿no? Con otra teoría, pero mi experiencia es mi experiencia, y es tan válida como la experiencia de cada una de las demás personas con las que convivo. Entonces, por eso es tan importante para mí partir desde lo individual para ir generando como esa expansión colectiva. Y hablando de esta parte donde ya llega la colectividad, vamos a escuchar una canción de un grupo que tú conoces perfectamente y se llama Atolito con el Dedo, interpretado por Aguaje Ensamble, un grupo de música afrolatina originario de la Ciudad de México. Afrodescendencias, prácticas artísticas y culturales en vinculación con la sociedad organizada.
sé qué pasa, vida mía, y no sé qué pasa, me tienes desesperado. Quisiera estar a tu lado, cerquitica de tu casa, cerquitica a tu casa, parecerte contemplando. Corazones, por eso ahí yo te quiero. Y aunque me estés atolito, con el dedo tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien, que tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien, que tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien, que tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Y abran paso, chamacos, que llegaron los guapos de la chilena costeña. ¡Ajá! Parece que voy pa' cuenta. Sabe bien que yo te llevo, pero no. Tienes ese don que te luce. No confunda la mitad con la palabra invitación. Tienes ese don que sabe. Ay, que yo te llevo. Tienes ese don que te luce. Ya me voy de ti, mi amor. Tienes ese don que te luce. Tienes ese don que sabe. Me subí por la garita, me bajé por la Merced. No soy blanca dejadita, ni pendeja como usted. Jueves de Sororidades. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Bueno, pues los invitamos a ver el video de esta canción, porque precisamente retrata a la Costa Chica, sus habitantes, sus costumbres y tradiciones, entre ellas, pues la danza de los diablos. El origen de esta danza se retoma a la época colonial, es un ritual que está dedicado al dios africano Ruja, al cual los esclavos le pedían ser liberados del yugo español, y con el sincretismo la ceremonia se transformó y pasó a formar parte de una de las tradiciones más importantes de la región. La danza también es conocida como Juego de los Diablos y se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre en marco de la celebración del Día de Muertos. Y pues a propósito, no se pierdan el video reacción que hace Marbella a esta canción, lo encuentran en su cuenta de Instagram y en su canal de YouTube. Y pues como mencionas ahí, nos parece importante que las representaciones sean respetuosas y honestas hacia las personas, y sobre todo que los protagonistas sean quienes cuenten sus propias historias. Nos comentabas que tu familia es de la Costa Chica, entonces no sé si quieras sondear un poco en esta tradición de la danza de los diablos o referirnos a otras memorias que tengas del entorno de la casa familiar. Primero, sí que esta canción a mí me fascina, me encanta y que todos deberían ir corriendo a seguir a Guaje Ensamble, su trabajo, porque de verdad lo que hacen Chay y Zurito, pues que participan ahí, es algo muy chido. Pues sí, a mí la danza de los diablos me gusta muchísimo. Como bien mencionas, es una danza que se hace en Todos Santos.
es bonito porque cuando uno está en la costa, pero vas sin este sesgo, digamos, antropológico, por decirlo de alguna manera, cuando vas y estás ahí y vives, no de residencia, sino de la experiencia de estar ahí, esta o cualquier otra danza o cualquier otra cosa que suceda, se carga de simbolismos propios de quien la vive, pero también hay cuestiones que son, están cargadas de símbolos de la propia danza, ¿no? Esta danza me gusta muchísimo porque utiliza instrumentos que son de raíz africana completamente, como la tigrera, que es este instrumento que si ven el video pueden observarlo bien. Es este instrumento que es como una calabaza vacía con una vara, un palo. Se llama tigrera porque hace justo el sonido de un tigre al mover el palo, ¿no? Con el cuero. Y también la quijada. La quijada o charrasca es un instrumento completamente de raíz afro y me gusta la danza de los diablos más que por lo que pueda representar justo simbólicamente además, porque yo tengo muchos recuerdos de la costa y no solo recuerdos sino vivencias, porque sigo yendo, ¿no? No es como un lugar que dejé ahí y se quedó atrás y que estoy en contacto con la costa. De los recuerdos que más, o de las vivencias que más me gusta tener presentes y recordar es las caminatas al río, la recolecta de frutas, caminar por la calle y recoger un manche y comérmelo así sin estar pensando que está en la calle y está sucio. No sé, tengo como mucho apego a las cosas que han sucedido, sobre todo en mi infancia, que me ayudaron muchísimo para formarme una idea hoy de lo que es y sin romantizar mi relación con la costa, ¿no? Porque por supuesto que hay muchas cosas que a nivel estructural pues no son tan convenientes para las propias comunidades, pero trato de equilibrarlo, no sé si lo haga bien o no, pero les voy a compartir una experiencia muy rápidamente. El año pasado estuvimos en Corralero otras compañeras y yo, justo por estas fechas. De hecho, seguramente hoy se cumple un año exacto de que andábamos por allá, porque fuimos al encuentro de mujeres afromexicanas en Corralero, Oaxaca, y se presentó esta danza de los diablos. Entonces yo estaba muy emocionada viendo la danza como tal, tengo conocimiento de dónde surge esta danza y demás, lo que ustedes ya mencionaron al principio. Sin embargo, me costaba ver muchas cuestiones que otras compañeras me hicieron ver, otras compañeras extranjeras. Fui con compañeras de Brasil, de Colombia, y ellas me decían, oye, ¿no te parece que esta danza es sumamente misógina y machista? Y que esta danza representa la hipersexualización de la mujer y tal, y esto, y esto, y esto. Y si les soy honesta, a mí eso me destrozó, de verdad. O sea, sí fue como fue muy impactante darme cuenta que al estar tan de cerca y al mismo tiempo verlo desde afuera, me costaba trabajo detectar como estas cuestiones, y al final de cuentas no es que estuviera de acuerdo o no con ellas, pero ellas podían tener una lectura distinta a la mía por venir de contextos diferentes, por tener una historia diferente, y yo quedarme con que no sé, quizá del todo, ¿no? No puedo explicar justo con términos cómo funcionan las relaciones personales o culturales en la costa, pero sí sé esos códigos de por qué esta señora estaba sentada de este lado y por qué habla de esta manera y así, y cosas que me cuestionaban mis compañeras que para mí eran completamente normales y que no me habría cuestionado si no hubieran estado ellas ahí. Entonces, como todas estas lecturas que podemos tener a partir del intercambio me parece que son muy importantes, y me acordé ahorita porque pues fue a partir de la danza de los diablos que surgió este tema de charla y de cómo son distintos los procesos en cada país y de las similitudes también que puede haber.
pues es que las lecturas, ¿no?, varían, cambian y todas estas interpretaciones se modifican, pues, según nuestro bagaje, pero sí es importante esta reflexión colectiva, nos permite ver otras cosas que a veces se nos escapan. Hablando de estas colectividades, pues, además de tu trabajo como artista, formas parte de otros proyectos como la Viva Flores de Jamaica y Afrochingonas, y nos gustaría que andaras, por favor, sobre este podcast, quiénes participan y qué temas abordan. Afrochingonas es un proyecto que surgió hace muy poco, realmente surgió a inicios de esta situación actual, de esta pandemia, de este encierro, de esta cuarentena interminable para algunos y que para otros ha pasado como si nada, ¿no? Porque han tenido que seguir saliendo y trabajar. Entonces, el proyecto lo integramos Valeria Angola y Scarlett Estrada y yo, Barbella. Y es un podcast, decidimos sentarnos a platicar acerca de temas que fueran interesantes para nosotras, pero de cualquier tema. O sea, sí podemos hablar desde maquillaje hasta, tenemos un capítulo de gelatinas incluso, porque a mí me encanta la gelatina. Y lo único que fijamos al decidir emprender esto es que siempre íbamos a hacer críticas con el tema que fuera, ¿no? Es decir, que siempre íbamos a verlo desde nuestra visión y desde nuestra experiencia como mujeres afrodescendientes, ¿no? Como mujeres afro, y ver cualquier tema, ¿no? Si es el maquillaje, cómo nos ha afectado a nosotras o de qué forma nos ha atravesado o cómo se nos posiciona por ser mujeres negras dentro de este ámbito del maquillaje. Y si hablamos, no sé, de feminismo también, y si hablamos de zapatos también, y si hablamos de arte también, o sea que cualquier tema que abordemos, lo abordamos siempre desde nuestra experiencia como mujeres afromexicanas en Ciudad de México, ¿no? Porque también eso es importante, enunciar el contexto en donde estamos, porque no es la misma experiencia la que tengo yo en Ciudad de México que la que tienen mis primas en la costa. Sin embargo, ambas somos mujeres afromexicanas. Entonces, pues es eso, en Afrochingonas nos sentamos a platicar las tres, nos queremos mucho y somos grandes amigas. Pues es como también una forma que encontramos de estar conectadas en esta situación, ¿no? De estar generando justo esa comunidad que nos sostiene. De las compañeras de Brasil, algo que yo aprendí, que se me quedó muy clavado y que me gusta mencionarlo siempre porque me parece importante, es que una de ellas, Mariana, siempre hacía referencia a que yo soy porque somos, ¿no? Entonces, la importancia de la comunidad en las construcciones. Pues es eso, Afrochingonas es un podcast divertido, según yo, un podcast divertido en el que abordamos muchos temas, pero siempre con esa mirada crítica y desde nuestra experiencia. Además de este trabajo de Afrochingonas, que como mencionas, tiene una figura crítica, divertida, pero siempre con una mirada aguda, hay textos también tuyos, ¿no? Tu trabajo creo que es en muchos lados, ¿no? Como desde lo social, lo artístico, la escritura, el podcast. Y estábamos revisando un texto que se llama Afromexicanidad y Racismo, que publicó recientemente en Pie de Página. Y bueno, pues ahí narras una situación que te acontece frecuentemente, que justo era al inicio, ¿no? Que te preguntaban tus compañeros que de dónde papá, ¿no? Y que también que asumían que eras de otra nacionalidad por tus características físicas, que lamentablemente siempre van ligados de alguna manera como al racismo. Y también hemos notado como esta cuestión de la hipersexualización o como con las comunidades o con las mujeres afromexicanas, ¿no? Y afrodescendientes, y también esta carga como de que todo el mundo asume que ya es, o que tú viviste en la costa o que sabes bailar, ¿no? Como dices ahí en tu texto. Estas situaciones, pues que de alguna manera atraviesan constantemente, pues no solo como tu práctica artística, sino pues tu día a día, tú las abordas en tu trabajo meramente plástico o decides únicamente dejar, por ejemplo, pues reflexiones muy personales que tienen que ver con familia, o si hablas de estos temas? Pues yo realmente hablo de todo y todo lo pongo en un trabajo pues de concientización propia. Para mí eso es
muy importante, ¿no? Como hacer referencia sí a esta parte de soy porque somos, pero yo siempre he creído, bueno, no siempre, últimamente tengo esta idea de que cualquier lucha colectiva se sustenta de primero una lucha individual, es decir, de trabajo, de autoconocimiento. Yo veo en cualquiera de estas plataformas una oportunidad de generar conciencia en mí, de seguir trabajando por mí y al mismo tiempo ir abriendo espacios para conectarme con otras personas, con otras causas incluso, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo hacer un collage que escribir, porque me lleva al mismo proceso de reflexión, ¿no? O sea, yo soy artista porque creo de crear desde mi experiencia y desde donde me enuncio, pero no soy artista porque pinte, ¿no? O porque haga grabado. Para mí el arte es una representación de lo que somos, ¿no? Como a grandes rasgos, y permite conectar con otras personas, con otras ideas y demás. Entonces, el mismo proceso que me lleva a hacer un collage, me lleva a escribir, o me lleva a grabar el podcast, o me lleva a hacer cualquier otra cosa que me den ganas de hacer, porque siempre estoy brincando entre, pues sí, las expresiones plásticas, lo audiovisual, lo escrito y demás, pero para mí todo es lo mismo, ¿no? Yo no podría separarlo, y los temas que hablo a veces me parece que son demasiado íntimos, incluso a veces digo, ay no, esto no lo compartas, ¿no? Esto no lo digas, esto no tiene que estar ahí, pero como es un proceso tan personal y tan íntimo, para mí es importante hacerlo así. Entonces trato de hablar con los menos filtros posibles. No digo que no los tenga, seguro sí, con las menos máscaras. Trato de quitarme todas las máscaras para hacer el trabajo que hago. Seguramente algunas se me quedarán por ahí también, pero los temas que abordo siempre van en ese sentido, ¿no? En esta búsqueda de respuestas y de conexión. Y al final de cuentas, las respuestas pueden que nunca lleguen, pero lo importante es todo el proceso que hay detrás de esta búsqueda. Pues ya es como todo. No sé si respondí a tu pregunta o me desvié, pero es lo que puedo comentar. Y bueno, justo queremos destacar esta forma que tienes de comunicar y sensibilizar a través de tus redes sociales, el podcast, tus colaboraciones con distintas iniciativas, van un poquito más allá a veces de la tradición academicista. Consideramos que muchas veces tienen un mayor impacto que un ensayo académico, ¿no? Por ejemplo, porque justo hablas desde tu vivencia, desde lo personal. Y bueno, pues todo lo que nos platicas, Marbella, pues nos permite recordar que los derechos culturales protegen el vínculo con la memoria histórica, el simbolismo de las generaciones pasadas y el legado cultural que nuestra sociedad actual está construyendo con la participación de todas y todos. Su promoción, garantía y respeto son esenciales para el libre desarrollo de la vida humana y sus procesos identitarios. Las expresiones artísticas culturales de los pueblos afromexicanos deben continuar presentes en nuestra sociedad, ya que son una forma de reconocer su identidad étnica. Reflexión sobre afrodescendencias radicadas en la Ciudad de México, con perspectiva de género, para fortalecer la identidad afromexicana y la lucha contra las violencias de género, discriminación y racismos. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata. Mulata, tiene en tu dulce boca una risa loca que me mata. Además de la labor de Marbella, existen muchas personas trabajando para que no se pierdan sus tradiciones,
como es el caso de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México. Para platicar sobre el trabajo nos acompaña Cristina Giles. Bienvenida, es un placer estar contigo en esta emisión. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti y tu trabajo como creadora. Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Cristina Giles, yo soy procedente de León, Guanajuato. Soy artista multidisciplinaria, entre muchas otras cosas más que ahí nos dedicamos, la música, el teatro para niños, títeres, narración oral escénica, danza, música, cine, televisión, un montón de cosas. Y bueno, pues un poquito de mi trabajo escénico, más hacia el teatro, digamos, las artes escénicas, se ha visto enfocado en hablar sobre temas también de afrodescendencias, ¿no? Muy particularmente para el teatro infantil. Entonces, bueno, es un poquito de lo que he trabajado en mi trayectoria y lo que seguimos trabajando. Respecto a tu trabajo en las artes vivas y tu trabajo multidisciplinario, ¿qué proyectos has desarrollado? Bueno, nos comentabas que es sobre todo hacia los niños, ¿no? En la cuestión de los cuentos. No sé si nos quieras contar un poco más al respecto. Sí, pues bueno, yo vengo de una familia que es titiritera, entonces desde muy pequeña me dedico al teatro para niños y a todo lo que está desarrollado hacia las infancias. Y bueno, ya voy creciendo y desarrollo mi trabajo escénico también con muchos más directores y otro tipo de expresiones que van hacia todo tipo de públicos, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado mucho por una necesidad, yo creo, de la oralidad, ¿no? De regresar a esas leyendas o historias que a veces van de boca en boca, la importancia de rascar en nuestras raíces, en nuestras cosmonías, no sé, nuestras formas como seres humanos, ¿no? Que al final de todos tenemos una abuela, todos tenemos esas historias. Por ahí también la necesidad de contar cuentos para niños y de hacer teatro que indague hacia otras formas en que los públicos infantiles y no infantiles, porque por ahí se dice el teatro para niños es para toda la familia, ¿no? En realidad atrapa a todas las edades. A cuestionarse, ¿no? Mucho sobre nuestras carencias y virtudes, ¿por qué no humanas? Y bueno, además de todos tus proyectos artísticos, trabajas en varios frentes en el ámbito social, como activista y miembro de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México. ¿Podrías ahondar sobre el origen de la red, por favor? La red nace el año pasado, que fue el 2019. En noviembre del 2019 nace la Red de Mujeres Afrodescendientes. Y bueno, nace también a partir del trabajo muy arduo que viene desarrollando ya hace varios años mi querida hermanita y compañera Ceci Estrada. Digo, ya son muchos años que se viene trabajando la conformación, pero es hasta el 2019, a partir del primer encuentro de mujeres afrodescendientes que tuvo lugar aquí en la Ciudad de México, y nos reunimos para justo comenzar a debatir muchas cuestiones, no solamente pues desde la comunidad, sino hacia todos los aspectos, ¿no? De las chicas que en este caso ahora conformamos la red, que somos mujeres afrodescendientes radicadas aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues desde este enfoque todas vivimos nuestra afrodescendencia de muchas formas, de muchas maneras, no todas somos a lo mejor originalmente mexicanas de la ciudad, hemos migrado como pasa como comento algunas de mis compañeras. Entonces, muy interesante nuestro ejercicio de preguntarnos y encontrarnos en este espacio para hablar y compartir nuestra experiencia como mujeres afrodescendientes, ¿no? Y construir también. Pues sin duda la creación de esta red es muy necesaria y no sé si nos quieras contar como cuál es el objetivo central y un poco de lo que están haciendo, su trabajo, ¿no? ¿Qué otros eventos hay o qué es lo que se espera de la red? Estamos trabajando mucho, como bien se los comento, pues bueno, es una red relativamente muy joven, tenemos apenas un año de vida y vamos para el segundo este año, que nos agarró un poco complicado por las situaciones actuales de vida, ¿no? Pero bueno, estamos echándole ganas, trabajando mucho entre nosotras, y la intención como buenas soñadoras y mujeres que trabajamos y luchamos, bueno, pues nos interesa mucho hacia las comunidades afromexicanas, mucho trabajarlo también desde la urbanidad. Entonces por ahí vamos a estar colaborando con algunos colectivos, con algunos otros proyectos que también están buscando enfocar y hablar, expresar, dignificar todo lo que tenga que ver relacionado a los temas de afrodescendencias en México, en este caso desde la voz femenina, ¿no? La voz desde las mujeres. Y pues también transversalmente, ¿no? Para mí el femenino es igual a vida y nosotros hablamos también hacia todas las formas de vida y de expresiones de vida. Entonces, bienvenido sea todas las transversalidades que atraviesen, pues sí, quizás desde nuestro eje femenino, yo como mujer, ¿no?
eso prácticamente es lo que estamos trabajando en la red y bueno, además de muchísimos otros proyectos relacionados, bueno, con creaciones de espacios, de foros para el desarrollo humano, ¿no? De cada una de nosotras y las hermanas que también estén buscando un espacio donde fortalecerse intelectualmente, donde fortalecerse en todo sentido para que podamos cada vez más estar unidos desde la comunidad afromexicana. Justo estábamos revisando, ¿no?, los proyectos que tienen en puerta con la red y nos llamó la atención justo la creación, proponer un espacio, un centro cultural o un museo. Para tan necesario es que exista un lugar específico que albergue, difunda y genere redes y conocimiento acerca de la historia, de las aportaciones de la cultura afrodescendiente y, por ejemplo, hablando únicamente del ámbito expositivo, han sido muy escasas las en torno al trabajo de mujeres afromexicanas o por lo menos que aborden el tema en general de las afrodescendencias. Por ejemplo, exposiciones más que se han hecho al respecto, está la de Africaamericanos que se presentó en el Centro de la Imagen en el 2018 y que ahí, bueno, lo que quieren era hacer una revisión documental y artística sobre las realidades afrodescendientes y buscaba incidir en la construcción de imaginarios en torno a los pueblos de origen africano de 15 países de América Latina y a su vez tenía la intención de generar nuevas visualidades sobre las realidades difusas o poco conocidas. Pero bueno, estos son ejemplos realmente muy contados, ¿no? Y que además, por ejemplo, en este caso pues abordaban toda América Latina, no se centraban solo en México y mucho menos como en el trabajo exclusivo de mujeres. Para recalcar, ¿no? Yo también estuve participando en esa exposición, tuve la fortuna de estar en Africaamericanos, justo para hablar desde el área hacia el arte para niños, ¿no? Desde las formas tradicionales, la creación de máscaras, qué es lo que nos conecta con lo ancestral, en el caso tanto de las africanías como la afrodiáspora afrolatina, ¿no? Y hablar de afromexicanidad es hablar casi que automáticamente de racismo, es hablar automáticamente de clasismo, es hablar de pigmentocracia, de colorismo, es hablar de afrofeminismo, es hablar de todas las luchas que han comprendido y que siguen comprendiendo el tema, que para México, bueno, estamos, siento yo, como en pañales a un despertar socialmente en el que estamos reconociendo que efectivamente existe población afrodescendiente y en México existe un México negro y que ha existido por hace más de 500 años, ¿no? Hace más de 500 años tenemos esta historia afrodescendiente y bueno, un poco como siento los objetivos y lo que se logra hasta humanamente, siento yo desde esta forma visionaria. Sí, queremos construir un museo o un espacio como una casa de la mujer afrodescendiente en México para tener un lugar donde justo se puedan ejercer y desarrollar derechos, donde se puedan desarrollar justo también estas políticas que se está buscando que estas incidencias lleguen a nivel nacional y que podamos tener un mapeo para una tipificación de nuestra misma afrodescendencia, ¿no? Creo que ya es hora y ya es momento de que se empiece a trabajar por todo lo que tantos años se nos ha negado y que se ha invisibilizado. Entonces, bueno, pues en esa lucha seguimos trabajando a la par con muchos otros hermanos y colectivos, porque pues la lucha es de todos, los afro y los no afro. Imaginar a los afrodescendientes es casi imposible que estas concepciones no se vean atravesadas por el racismo, ¿no? Pues todos hemos crecido con una identidad hegemónica mexicana inculcada donde negamos otros tipos de raíces o otras culturas y siempre hay que recordar que este país tiene una amplia diversidad cultural y racial. Así que pues sí es necesario un cambio social donde pues desaparezca totalmente este racismo normalizado que tenemos y como dices, es una deuda definitivamente con la cultura afrodescendiente y se debe de dar esa visibilización dignificada. Pues por lo que nos platicas de la red, o sea, realmente tienen muchos objetivos y esto de crear espacios pues está fabuloso, pero aparte no sé si tienen acciones enfocadas más a la cuestión de impulsar o fortalecer su identidad cultural. Sí, claro, también en este mismo desarrollo de la creación de espacios es crearnos espacios para nosotras mismas, en este caso desarrollo de conversatorios, talleres, clínicas, pláticas, crearnos talleres a nosotras mismas como mujeres integrantes de la red
para poder fortalecernos ideológicamente sobre temas de políticas, temas de derechos, cuestiones que a lo mejor nuestras hermanas que viven en la costa, a diferencia de las que viven en la ciudad, sufren cosas distintas, ¿no? Pero justo qué nos allega a nosotras como afromexicanas y cómo es la realidad desde las urbanidades. Eso es un poco, siento, la tarea de la red ahorita, nosotras como mujeres afrodescendientes que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Cuestionarnos cómo vivimos, cuál es nuestra identidad, qué es lo que nos arraiga y qué no. Es muy complejo porque la afrodiáspora a veces se vive distinta. Tienes unas formas allegadas a tradiciones que a lo mejor no son directamente desde la afromexicanidad, como lo puede vivir una mujer en la costa o lo puede vivir en Veracruz, en Oaxaca, donde la población afrodescendiente se vive más en comunidad. En las ciudades normalmente más alejadas de las zonas afrodescendientes más predominantes de población, se vive distinto, ¿no? Inclusive yo misma, yo soy de Guanajuato. A mí mi forma de vivir mi afrodescendencia fue totalmente desconectada con una tradición y cultura. Sin embargo, lo que me arraigaba era mi padre, mi abuela, mi mamá misma, que es poblana, ¿no? Y que de cierta forma va uno tomando estas multinacionalidades, ¿no? A lo que yo le llamo, de repente traemos un poco de todo, pero lo que sí es evidente en el caso de la afrodescendencia es un fenotipo. Si tenemos la suerte, digo yo, de portarlo, ¿no? Porque es un orgullo también poder tener un poco de esta ancestralidad guardada en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestra forma. Sin embargo, la afromexicanidad se vive de muchas maneras, tiene muchos colores y muchas formas. Nos podemos arraigar a la tradición, o nos podemos arraigar a nuestra familia, a nuestra herencia, de nuestro linaje, ¿no? Es que es una combinación infinita, ¿no? De posibilidades, hablar como de la identidad de las mujeres afromexicanas y bueno, también pensar si tienen cabida, por ejemplo, aquí los feminismos, qué tipos de feminismos. Digo, al ser una red de mujeres, bueno, es un hecho que están trabajando bajo una perspectiva de género, ¿no? Pero ¿cómo funcionan o cómo ustedes logran trabajar con todas estas identidades, con todas estas ideologías para construir y de alguna manera, no sé si busquen, ¿cómo decirlo?, si definir alguna identidad? Sí, no, pues totalmente estamos buscando ser, como decía hace un momento, ¿no? Que sea transversal, que atraviese a todas las formas de feminidades, a todas las maneras que vengan, desde esas voces femeninas, andróginas, como quieras, de todas las maneras que busquen y que en este caso, bueno, lo partimos desde nuestra voz, ¿no? Que es de una voz de mujeres, pero como digo, abrazamos a todas las voces. Como decía por ahí un dicho, ¿no? Sin les compas trans no podemos decirnos que somos afrofeministas, ¿no? Sin todos los que abarcamos estos abanicos de colores. Entonces tenemos que hablarlo y bueno, sí, te digo, parte desde una voz femenina, desde un proyecto de la comunión de trabajo de mujeres, pero estamos totalmente abiertas y abrazadas hacia todos los ejes. Incluso, o sea, estamos abriéndolo hacia efectivamente todos, personas discapacitadas, adultos mayores, personas en situación de calle, migrantes. La migración es un gran tema sobre la mujer afrodescendiente y bueno, tenemos nosotras que también abrirlo desde la red hacia todas las realidades que estamos viviendo como mujeres en no solo la Ciudad de México, si nos damos cuenta es en todas partes, pero bueno, tenemos esto, somos mujeres, vivimos otras cosas que los hombres, ¿no? Y efectivamente un hombre que, por ejemplo, digamos en estas estructuras, sobre todo de género, ¿no? Donde se feminiza, entonces para las sociedades es recriminado por esa feminización del hombre, entonces ya automáticamente es eso, no es recriminado, es humillado. Nosotras como red de mujeres abrimos este espacio hacia, te digo, todas las formas y expresiones, gran abanico de colores para sumarnos a esta lucha que al final siento que buscamos lo mismo, ¿no? Una dignidad, una voz, una libertad y una dignificación. No solamente por una visibilización, sí, ya estamos aquí, siempre hemos estado aquí, seguiremos aquí como afrodescendientes, pero la cosa es cómo construimos ahora desde comunidad y, bueno, los retos sociales actuales. Estamos viviendo un tiempo de racismo bastante duro, bastante fuerte, en cómo se está destapando muchas cuestiones, en que se siguen practicando ejercicios dentro de estos racismos sistemáticos hacia muchísimos frentes. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad también dentro de esta gran lucha en donde se suman las voces y el trabajo de
muchos hermanos y compañeros a lo largo de muchos años, bueno, pues darle frente a lo que podemos tener en nuestra mano. Por eso es la importancia de estos espacios y conversatorios, para poder desarrollar el diálogo y que más personas, yo digo, el objetivo sería que a cualquier mexicano en cualquier parte del mundo que le preguntes qué es Afroméxico, qué es un afromexicano, te sepa contestar, te sepa decir, y de eso se trata, que nos enriquezcamos todos como sociedad y como país. Pues ojalá que realmente esto se logre pronto. Y aparte de este problema de racismo que vivimos, también vivimos una época donde se atraviesa la violencia de género, ¿no? Y creo que ustedes como mujeres, o sea, están atravesando doble lucha, tanto por el racismo como mujeres también son invisibilizadas en esta lucha de feminismos, ¿no? O sea, y esto me recuerda que leí hace poco un texto que se llama "¿Y los feminicidios de las mujeres negras cuentan o ni siquiera se cuentan?", que fue publicado en afrofeminas.com. Y lo traigo a cuenta porque justo he estado pensando que mediáticamente se da mayor cobertura a ciertos feminicidios con ciertas características, y realmente los de las afrodescendencias no se habla, no se cuantifica, y si no los cuantificamos, ¿cómo sabemos que están pasando? Obviamente están pasando y han pasado por años, ¿no? Y por siglos seguramente. Entonces, pues ustedes retoman varias veces en lo que dicen, en sus objetivos, que también van a luchar contra una violencia de género, la discriminación y el racismo estructural que impera en nuestro país, ¿no? No sé si nos quieres platicar un poco sobre este punto. Justo, ¿no? Como decía ahorita, bueno, el desarrollo primeramente desde el fortalecimiento a nosotras mismas como mujeres dentro de la red, y por otro lado nuestro trabajo activista que se está enfocando a trabajar también directamente en la inserción de ciertas comunidades y grupos afrodescendientes en varias partes, ¿no? Tanto en la Ciudad de México, desde la urbanidad, como en otros espacios fuera de la Ciudad de México. Mucho trabajo en escuelas. La idea, bueno, pues es sí sensibilizarnos a nosotros como desde mujeres y en general, ¿no? Hablando de perspectiva de género, como decía, ¿no? Atravesamos una forma en cómo hablar y ser totalmente inclusivo desde nuestras voces como mujeres, desde nuestra fuerza femenina. Hay una gran cantidad de historias y de historia de luchas y de resistencias afrofeministas. El caso de México es un caso que está en construcción. Hablar de afrofeminismos en México ahorita es algo totalmente novedoso para muchas, por ejemplo, mujeres que lo vivan y lo viven en comunidad, ¿no? Entonces es un espacio muy importante de crecimiento y de desarrollo para nosotras como mujeres dentro de nuestra comunidad afrodescendiente y dentro de la afrodiáspora, para enriquecernos con muchas otras formas, ¿no? He tenido la fortuna de compartir con muchas hermanas aquí en la Ciudad de México, grandes hermanas que están luchando y expresándose y compartiendo desde muchísimos frentes, ¿no? Justo nuestra hermanita Marbella, muchas artistas, muchas activistas, y hacia muchísimos otros lados, ¿no? Investigadoras, maestras, abogadas, policías, hacia muchísimos espacios donde justo ahí es donde se entreteje los tejidos sociales, porque es donde podemos enriquecer para saber qué es la necesidad, no solamente yo como artista, qué está haciendo mi compañera y cómo podemos crear un proyecto que socialmente incida para que entonces se esté hablando multidisciplinariamente de todas las problemáticas, para buscar al final de cuentas dentro de este diálogo una expresión, una solución, en este caso desde nuestra voz femenina. Jueves de Sororidades. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací, y en donde están mis amores. Acá vives en mí, y yo por ti doy la vida. Que llora y que canta queriendo volver. Linda fuga de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.
Estas acciones favorecen a eliminar los estereotipos, juicios que giran en torno a estas poblaciones y que se asientan en el racismo. Aunado a ello, un gran paso que se dio en política pública fue la reforma del artículo 2 de la Constitución, iniciativa que logró el reconocimiento del pueblo afromexicano. Dicha reforma fue impulsada por la senadora Susana Hart. Bienvenida, Susana, muchas gracias por estar hoy con us. Para iniciar, por favor, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Muy contenta de poder participar en primer lugar con todas ustedes. Pues yo hace muchos años estoy trabajando en comunidades indígenas y afro-oaxaqueñas, básicamente, y tuve la oportunidad desde el 2006 de empezar a hacer una recopilación de música afromexicana, y ahí fue cuando pues tuve la conciencia plena de cuántas comunidades, incluso municipios completos había en mi tierra, y en todo lo que le llamamos Costa Chica, o sea, esta parte que va desde Huatulco, Oaxaca, hasta Acapulco, Guerrero, de la presencia de estas grandes culturas. Y a partir de ahí, pues hicimos varias producciones, tanto yo de manera personal como cantante, como producciones grupales. Hicimos un festival muy grande que se llamó Santa Negritud, la raíz olvidada, donde incluíamos muchísimos otros artistas visuales, danza, música, pintura, en fin. Y cuando tuve la oportunidad de esta invitación para participar como senadora por Oaxaca y logramos estar presentes, pues la primera iniciativa de ley que presenté en octubre del 2018 pues fue esta reforma del cambio constitucional al artículo 2 para poder incluir a los pueblos y comunidades afromexicanas, y la logramos en menos de un año. En agosto, el 9 de agosto ya estaba en el diario oficial, lo cual fue muchísimo trabajo de platicar, de acercarnos con todos los congresos locales para que se pudiera comprender la magnitud de la importancia de esta reforma. Y bueno, pues ahora trabajando fuerte en lo que viene, que son todas las reformas secundarias, la armonización de todas las leyes, y pues empezamos con la reforma constitucional, pero el camino todavía es amplio y vamos a seguir adelante. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a regresar un poco pues al tema, lo que nos trajo aquí, que es la conmemoración del primer encuentro de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas. Pues como sabemos, el acuerdo de ese encuentro fue el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Caribeña y de la Diáspora. Pero ¿qué otras repercusiones tuvo este evento a lo largo de la historia o de esta historia contemporánea, Susana? La posibilidad de que el mundo entero volteara a considerar el tema y a poderse ya hacer patente un día específico, siempre nos da la oportunidad de reflexionar y de hacer que los medios de comunicación y la sociedad en general podamos voltear a ver un tema que siempre ha estado invisibilizado. Yo siempre digo que la peor de las discriminaciones pues es esta, la invisibilización. Y este tipo de días tendrían que no existir, pero existen por la necesidad de la reflexión y por la necesidad de estar poniendo el dedo del renglón y seguir trabajando de manera conjunta en todos los temas pendientes, en este caso, pues en el tema de las mujeres afro-latinas o afro-mexicanas, en fin, podemos llegar hasta una comunidad específica. Así es que enhorabuena por este gran esfuerzo que inició en República Dominicana, y que ahí vamos, poco a poco este oleaje ha llegado a lo más profundo de las comunidades del continente. Sin duda ha sido una larga lucha por el reconocimiento de los derechos y bueno, y también para empezar de la comunidad afromexicana en México, ¿no? Que había estado, justo como señalas, invisibilizada. Pero pues también esto como mujeres, sobre todo, conlleva además una carga de violencia de género, porque bueno, no solo es como esta discriminación como población afromexicana, sino que también como mujeres hay una carga adicional ahí de este tipo de violencia física, emocional, sexual, y en muchos ámbitos. Sabemos que ha habido avances, que tú has hecho ahí una larga labor, pero Susana, desde tu perspectiva, ¿qué otros pasos se han dado como para pues seguir en esta lucha y seguir visibilizando pues a toda esta población? Pues de entrada ha habido varios estados que ya han homologado su constitución. Oaxaca nos ganó, fue en 2001 que la propuso. Después también estuvo Guerrero. Guerrero, por ejemplo, podemos decir que existe una Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos. Es el único estado que tiene una subsecretaría
Me parece que ya también le van a cambiar a pueblos afromexicanos, lo cual me parece muy bien porque los afromexicanos no son asuntos, ni las comunidades indígenas. Y después también se incluyó en la Ciudad de México y también en Nuevo León. Por otro lado, los programas sociales ya también se toma en cuenta la población, tanto de hombres como de mujeres afromexicanas, y se les está reconociendo para los apoyos que el gobierno federal está dando, se les toma en cuenta como una comunidad de atención prioritaria. Entonces, a mí me da mucho gusto cuando escucho ya discursos y posicionamientos, por ejemplo, en el Senado de la República, ya siempre incluyendo la palabra de afromexicanos, de afromexicanas, ¿no? Cuando se habla de este México multicultural, ¿no? Y cuando yo llegué en septiembre del 2018, recuerdo que hubo varios senadores que se me acercaban y me decían, te digo con vergüenza que ni siquiera sabía que existían, ¿no? O sea, ¿de qué nos hablas? Yo hice una exposición de fotografía de grandes fotógrafos mexicanos que han estado trabajando en estas hermosísimas comunidades, como para que no les tomara de sorpresa cuando hicimos la iniciativa de ley, cuando la propusimos ante el Senado, y fue muy bonita la reacción de todos, fue muy emotivo ver cómo todo el mundo quedó como sorprendidos, algunos, otros no, porque sabían la existencia, pero nos acompañaron por unanimidad, o sea, 127 manos se levantaron para acompañar la iniciativa de ley y eso fue realmente muy conmovedor y creo que empezamos con el pie derecho. Y pues evidentemente el acercarnos a todas estas comunidades y a todas estas diferentes culturas, y hablo en plural porque así lo pusimos en la reforma, hablo de pueblos y comunidades, porque no podemos pensar que es lo mismo, por ejemplo, la cosmovisión de las mujeres o de los hombres que están en la región Mascoga de Coahuila, que lo que ocurre en el sur del país, ya sea en la zona del Sotavento, ¿no? O en la zona afro-oaxaqueña y afroguerrerense. O sea, esta parte también hay una multiculturalidad dentro de los mismos pueblos y comunidades afromexicanos, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos poco a poco en este camino, pero ya el simple hecho de que ya se estén incluyendo siempre en el discurso me parece un gran avance, porque antes ni siquiera en el discurso podía escucharse con frecuencia la manera de denominarlas en este término genérico que salió desde los encuentros de pueblos negros, ¿no? Porque ellos mismos decían, bueno, nosotros nos podemos autodenominar de muchas formas como cada comunidad desee, pero encontremos un término para que de manera genérica nos podamos denominar en México, por lo menos, ¿no? Y ahí surgió, ellos mismos acuñaron este término de afromexicanos, afromexicanas, y pues yo creo que vamos avanzando. También, pues la Ciudad de México, creo que en el 2017 fue uno de los que dio también un paso a. Vamos a rescatar un poco de este artículo 11 para que sepan un poco a qué nos referimos. En él, pues marca que las personas afrodescendientes tienen derecho a la protección y promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial. Además de que las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario en consulta y cooperación con estas personas para el ejercicio pleno de sus derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, así como la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias en su contra. Pues creo que el Instituto de los Derechos Culturales contribuye a respetar y proteger la cultura, especialmente la de las minorías, como parte fundamental de su identidad. No sé, Susana, si nos podrías compartir qué otras instituciones trabajan en esto, qué otras reformas hay. Pues ahorita estamos nosotros preparando reformas a leyes secundarias y tenemos que hacer, pues nos queremos acercar evidentemente una vez más a las comunidades, a las organizaciones. Hay muchas organizaciones y aquí hay presentes compañeras que han estado siempre pues en este trabajo. Nosotros como legisladores pues lo que tenemos es que de verdad llevar la voz de todas estas expresiones y de este trabajo de años, y ya les daremos pues un poquito un avance ya concreto a inicios de septiembre, que esperemos poder entrar de lleno a trabajar ya en estas reformas. Ya tenemos un avance desde nuestra oficina para hacer el planteamiento en las comunidades y en las organizaciones, y a partir de eso un consenso para presentarlas en la tribuna del Senado por lo pronto, ¿no?
Entonces, el trabajo que han hecho todas las asociaciones civiles, toda esta sociedad organizada, pues es indispensable, ¿no? Está Rosy Castro, está Elena Ruiz, están muchísimas mujeres que han participado de manera activa, y también está Rosa María Fita, ¿no?, de Mata Clara. Está la doctora, por ejemplo, Luz María Montiel, desde la UNAM, que lleva años en este proceso, ¿no? La doctora María Elisa Velázquez y Gabriel Iturralde de Nelina. En fin, yo creo que desde muchos lados siempre se ha ido avanzando poco a poco, y ahora, desde el 2018, pues hemos estado buscando esta cuestión para caminar hacia el lado correcto, porque todo el mundo tiene parte de una visión que se debe de incluir en estas reformas y hay que tomarlas en cuenta. Precisamente platicábamos con Cristina que hay mucho que hacer aún, pero bueno, hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil haciendo, y parte cultural, ¿no?, que de alguna manera nos atañe a todas las que estamos en esta charla hoy, pues estamos haciendo desde nuestra producción propuestas artísticas, ¿no?, desde vivas, desde la música, las artes visuales, pero bueno, si la política pública, pues digo, no se puede tampoco dar como esos pasos, es importante hacer estas reformas, como menciona Susana, y bueno, seguir haciendo, digo, no es lo ideal, como mencionas, como tener un día para curar y estar reflexionando, pero bueno, en este momento de la historia es necesario aún, tenemos que hacerlo y es importante, nos parece bien estar enfatizando pues en estas situaciones, ¿no? También Cristina, nos comentabas que bueno, pues están diferentes realidades, ¿no? Ella es del Bajío, hay otras que son de la costa, pero hay muchas también que están en la ciudad, ¿no? O sea, la afromexicanidad se vive de muchas maneras. También pensamos en las poblaciones LGBT+, o sea, es algo muy, muy complejo y son como muchos caminos que hay que recorrer y hay que abrir esos espacios. Susana, no sé si te gustaría agregar algo a manera de conclusión. Pues que esperamos con ansia los resultados del censo 2020, que también de manera conjunta todas estuvimos trabajando para que se diera el mejor resultado. Fue una lucha y una batalla desde la sociedad civil para que se pudiera incluir la pregunta en el 2015 en este intercensal, que nos dio una cierta luz. Sin embargo, tuvimos claridad de que hubo una desviación en la pregunta por la manera en la que se hizo. Por eso ocurrió de una manera extraña que el Estado de México resultara con la mayor población de afromexicanos en ese momento y afromexicanas. Entonces hubo un sesgo en la manera de preguntar. Entonces hubo muchísimo más cuidado ahora en el censo 2020 y pues ni modo, entró la pandemia y pues nuestro país y prácticamente el mundo entero se puso en espera, y ahora tenemos mucha necesidad de saber estos resultados, porque eso también nos va a dar una gran dirección, nos va a dar una gran claridad para saber hacia dónde tenemos pues que enfocarnos más. Está toda la parte de Tijuana, ¿no?, que hay muchísimos nuevos afromexicanos, de todos estos haitianos que llevan ya tiempo en nuestro país y que ya han nacido sus hijos y que ya son afromexicanos, o como bien decías, en la Ciudad de México y en muchos lugares. La diáspora pues está en todos lados. Comunidades concretas, bueno, pues eso sí sabemos muy claro que es Sotavento, Costa Chica y Musquis, ¿no?, Coahuila, en el nacimiento de los negros, pero diáspora hay en todo el país, ¿no? Entonces, pues estar pendientes, porque esta va a ser información valiosísima para saber cómo podemos enfocar, como si fuera un poco acupuntura, de saber que ahí es donde hay que trabajar más, aunque sabemos que el tema debe de ser siempre nacional, pero nos va a dar una gran luz. ¡Ándele, comadrita! Vamos bailándole, compadre. Pues órale. Échese unos mezcalitos. Afrodescendencias, prácticas artísticas y culturales en vinculación con la sociedad organizada. Este es el estribillo del pobre ratón. Se enfermó una vez, le dio miserere.
todos lloraban, ay Chandé, pedían de comer, por ahí va el Chandé, y el pobre ratón, ay Chandé, mirándose enfermo, ay Chandé, cogió su pistola, ay Chandé, con su machetón, por ahí va el Chandé, se fue por la plaza, ay Chandé, ya divisó un gato, ay Chandé, le dio un tranchetazo, ay Chandé, le rasgó el pulmón, por ahí va el Chandé, yo vi de un coyote, ay Chandé, por una ladera, ay Chandé, correteando un chivo, ay Chandé, pa' que lo comiera, por ahí va el Chandé, conejo chilundo, ay Chandé, conejo rabón, ay Chandé, y vueltas y vueltas, ay Chandé, carrera y por carrera, ahí va el Chandé, la mano en el chongo, ay Chandé, y vueltas y vueltas, ay Chandé, si ya se cansaron, ay Chandé, ¿por qué no se sientan? Reflexión sobre afrodescendencias radicadas en la Ciudad de México, con perspectiva de género, para fortalecer la identidad afromexicana y la lucha contra las violencias de género, discriminación y racismos. Pues ya un poco a forma de conclusión, además de aceptar que existe el racismo en México, ¿en qué consideras que deben trabajar las instituciones y nosotros como sociedad, Marbella? Pues esta parte es importante, ¿no? No solo es aceptar que existe el racismo en México, sino desde dónde se construye y cómo se ha construido. Me parece que eso es importante. Y platicando igual con otras compañeras en algunas otras charlas, yo les comentaba que yo decía, no, es que cualquier cosa que tenga que ver con la afrodescendencia o con la afromexicanidad tiene que ser prioridad para las instituciones, cualquiera que sea, ya sea salud, educación, lo que sea. Pero al mismo tiempo me sentía un poco contradictoria porque al decir lo que sea es como no centrar, no focalizar en algo en específico. Y justo teniendo una charla con otras compañeras, una de ellas dijo que sí, que estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero que más bien, justo para no perder el enfoque, era que las instituciones, el gobierno y toda esta estructura integren el tema de lo racial a sus prácticas, a sus ejecuciones, a todo. Entonces, desde ahí podríamos cubrir como todo esto de lo que yo hablo y que al final parece que se disuelve, ¿no? Entonces, si hablamos desde la educación, por ejemplo, meter ahí este sesgo racial, no solamente hablando del indígena, sino también de la afrodescendencia, de las raíces asiáticas, de las raíces judías y de todas las demás que están presentes en la cultura mexicana. Me parece que es eso. Y en cuanto a los procesos personales, para mí siempre es importante como estar en contacto con otras personas para salir como justo del yo, ¿no? De este mundo que me creo a mí para hacer preguntas y respuestas y demás. Entonces, me parece que acercarse a las experiencias de otras personas que están viviendo esta realidad, que son atravesadas o que somos atravesadas por el racismo, es importante porque permite ampliar la perspectiva. Y además de eso, pues siempre estar dispuestos a escuchar cosas, aunque no sea lo que queremos escuchar, ¿no? Así, si de verdad queremos un cambio, tiene que haber una disposición a esto, ¿no? Un trabajo justo de autoconciencia sin perder en cuenta, sin perder el enfoque de que el racismo es un problema estructural. Sin embargo, con acciones individuales podemos contribuir a que esto vaya disminuyendo, ¿no? O sea, justo en este texto de afromexicanidad y racismo,
hago mención de esto, ¿no? Desde cómo se puede abordar desde distintos ángulos este tema del racismo, ¿no? No es cosa solo de la estructura y de la institución, y tampoco es cosa solo de que, pues ojalá que de buena gente o de buena onda no nos sigamos comportando así, sino que es algo que tenemos que hacer como en conjunto. Y pues bueno, eso sería como todo. Pues muchas gracias, Marbella, por tus reflexiones. Nos gusta mucho esta parte sensible y crítica que tienes. Y bueno, pues gracias por estar acá. Jueves de Sororidades. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. A manera de conclusión, ¿qué reflexión o qué expectativa tú tienes de parte de las instituciones culturales hacia este tema? O sea, ¿qué exigencias hay al respecto? Bueno, pues justamente no hay muchas cuestiones que hay que construir. Nosotras también desde la red platicábamos entre nosotras todas las cuestiones que pueden ayudar para enriquecer y fortalecer nuestra reivindicación histórica, que se está hablando que necesitamos reivindicar muchas cuestiones desde el sistema de educación pública. Entonces ahí necesitamos hacer incidencia en cómo se están presentando los personajes afromexicanos, qué es lo que se está contando, cómo se está expresando, cómo de cierta forma a veces es inconsciente o consciente, cómo seguimos reproduciendo sistemáticamente, ¿no? Todas estas formas y articulaciones de racismo que a veces decimos, es microrracismo porque qué exagerado, ¿no? No es para tanto. Pues en el no está para tanto y en el no, qué exagerado, es el que más debemos de tomar atención y donde más debemos de checar qué es lo que estamos reproduciendo y qué no. Nos puede parecer una falta mínima, pero para otros no lo es. Entonces necesitamos cuestionarnos nosotros primeramente desde quiénes somos, desde dónde estamos parados, desde sí mi color de piel, pero también mi familia, pero también mis privilegios, pero también mis quehaceres y también mi ser. Al final de cuentas, como seres humanos y como personas, ¿qué seguimos haciendo y qué no seguimos haciendo para poder, pues bueno, seguir estando de una manera más consciente y más, digamos, relacionada con nosotros mismos, o sea, relacionada en un sentido humano? Lo digo yo como artista, ¿no? Mucho de esto, si no tuviéramos esta parte política y social, pues no podríamos cuestionarnos muchas de las cosas. No solamente se trata de algo estético, se trata de nuestra gente y de nuestro público. En este caso, nosotros como afromexicanos, yo como mujer afromexicana, llevo esta responsabilidad en la sangre y en mi espalda, en el sentir que soy esa voz de todas esas ancestras que están atrás de mí y que ahora me toca a mí decir y hacer, porque si no, pues no, tenemos que hacerlo, tenemos que actuar. ¿Y qué más? En la compañía de la sabiduría de muchas hermanas y muchas compañeras que son maravillosas, maestras maravillosas, hermanas que comparten, toda esta sabiduría que es el camino particular de cada una, los dolores y las alegrías de cada una. Entonces eso es lo que es importante. Para mí lo he aprendido muy bello y lo he sentido acompañado con un proceso muy hermoso, todo mi conocer y mi caminar en la lucha afromexicana. Con mis hermanos, ahora en la Red Nacional de Afrojuventudes, también de Juventudes Afromexicanas, que también con ellos estoy colaborando activamente, haciendo muchas cosas. Estoy encantada porque son una serie de chicos muy trabajadores. Y bueno, pues qué digo, con mis hermanas de la Red de Mujeres Afrodescendientes, estamos tratando de armar y crecer una red también nacional donde justo no podamos focalizar, trabajar y reflexionar sobre todos nuestros frentes y diferentes maneras de vivir nuestra afrodescendencia. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo largo, pero muy reconfortante porque al final vamos a justo, ¿no? A hacer comunidad y enriquecernos entre todas. Entonces pues ahí vamos, estamos trabajando. Jueves de Sororidades. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Muchas gracias a las tres al estar con nosotros hoy. De verdad es que nos dejan pensando mucho que es un trabajo arduo el que tenemos que hacer todos. Toda la población debemos de trabajar en esto y que, pues bueno,
el arte y la cultura nos pueden ayudar a promover acciones encaminadas a prevenir y erradicar el racismo, ¿no? Los discursos de odio, los actos y las manifestaciones de carácter discriminatorio hacia su población afrodescendiente y reconocer sus aportes a la cultura de México. Pues como decíamos y hemos repetido mucho, es una deuda histórica que se tiene y que pues tenemos que remediar esto, ¿no? Es una obligación continuar implementando políticas públicas destinadas a su población. Los invitamos a consultar la cartilla de los derechos culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Recordemos que el conocimiento de la cultura facilita el reconocimiento de nuestra identidad, nuestro punto en la historia y el camino que debemos seguir. Entender y comprender nuestra cultura significa, además, la responsabilidad de respetar, cuidar y valorar todo aquello que nos define. Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer charlar contigo. Esperemos coincidir pronto nuevamente. Esperemos que sí, chicas. Un placer. Y pues bueno, por parte de todas las mujeres de la red, que somos muchas, no pudieron estar aquí presentes. Yo les digo muchísimas gracias por el espacio y pues síganos igual por nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos sigan y bueno, si se puede, contribuyan de la manera en que guste cada quien para esta lucha que creo que nos concierne a todos, que es esta lucha contra la violencia, la discriminación y el racismo. Dejen que su cuerpo hable por su cuerpo y que su lengua hable en el cuerpo de su amada. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Paola Aguiluz y Getsemaní Guevara. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como marejada.indisciplina. Agradecemos a Código Ciudad de México por el espacio brindado, así como a Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, a Mariana Colmenares, CUT de Investigación, y a Erika Sigüenza, colaboradora del Instituto, por todas las gestiones hechas para la realización de este programa. No olviden escuchar la repetición del podcast en la página de Código CDMX y la transmisión en vivo por Zoom en las redes de Marejada. ¡Hasta pronto! La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentaron Jueves de Sororidades, construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Afrodescendencias, prácticas artísticas y culturales en vinculación con la sociedad organizada. Diálogo impartido por Marejada, Indisciplina de Género.